Bien, bueno, la idea es ver cómo planificamos, nos organizamos en torno a estrategias de incidencia desde la ciudadanía, ¿no? Ese es el tema del curso. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta presentación es presentar de manera concisa algunos conceptos claves, justamente para abordar los procesos de planificación y organización de la incidencia política. Avanzamos, por favor, Gerardo. Entiendo que la idea, además, es plantearnos estos procesos de incidencia política considerando lo que se llaman los procesos territoriales o las dinámicas territoriales. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar es esta idea del territorio y cómo puede impactar y ser el marco de los procesos de incidencia que queremos desarrollar, ¿no? En segundo lugar, vamos a hablar de la gobernabilidad, un poco para entender este concepto, y de la gobernanza, para ver cómo esta idea de la gestión del territorio, del gobierno del territorio que ha cobrado tanta importancia, se articula o puede articularse esta idea de gobernanza, más allá de que recientemente también la idea de gobernabilidad viene siendo recuperada, como vamos a ver más adelante. Avancemos, por favor, Gerardo. Bien, entonces, sin embargo, es importante plantearnos el contexto en el cual vamos a actuar, digamos, y vamos a desarrollar nuestros procesos de incidencia política, ¿no? Les decía al inicio de esta presentación que estamos viviendo en un mundo que está sufriendo profundos cambios y que está atravesando lo que algunos autores llaman una megacrisis, ¿no? La palabra crisis es un concepto que atraviesa todo, todo parece ser crisis, ya no sabemos qué no es crisis, y la crisis suele caracterizarse como un proceso de transición, ¿no? Donde una sociedad, donde una época, donde una civilización, digamos, atraviesa un proceso de transformación muy profunda, ¿no? Y sufre cambios también fundamentales, ¿no? El problema es que la humanidad pareciera estar transitando hacia una crisis que no necesariamente augura, ¿no?, un mundo mejor, sino más bien un mundo con muchas complejidades, con muchos problemas y que va a presentar sin duda muchos desafíos, ¿no? Por eso creo que estos conceptos que vamos a presentar tenemos que verlos muy críticamente al calor de lo que está ocurriendo justamente ahora. Sin duda podemos decir que esta transformación tiene que ver con los cambios tecnológicos, con una nueva revolución industrial, donde los medios de comunicación, de transporte, las tecnologías están revolucionando a la sociedad muy profundamente, ¿no? Las redes sociales, lo que se llama el capitalismo cognitivo, los afectos que también están siendo considerados y son parte ya de la valorización incluso del capital, ¿no? Y que son orientados a través de tecnologías como el Big Data, ¿no? Que parecieran orientar al conjunto de sociedades a determinadas pautas de consumo, a determinadas elecciones, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda estamos viviendo una revolución a nivel tecnológico, lo vemos también con la inteligencia artificial. ¿Quién iba a imaginarse, no? Yo personalmente, por lo menos, no me cabía todo lo que implica, porque creo que recién tomamos conciencia, eh, esto de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, y cómo va a revolucionar más aún nuestras vidas, haciendo incluso que grandes sectores de la sociedad, ya lo decíamos en los años 90, se hablaba de sectores de la sociedad que iban a ser desechables, ¿no? Que iban a ser innecesarios, eran prescindibles, y hoy incluso los mega ricos hablan de que efectivamente amplios sectores de la sociedad podrían ser innecesarios, ¿no? Que son prescindibles y que por tanto habría que tener políticas para esos prescindibles, y estas tecnologías estarían llevando a la especialización de sectores minoritarios que van a, digamos, estar en la cúspide de la sociedad humana, ¿no? Lo que está generando, por supuesto, va a generar abismos sociales importantes. La economía también se ha ido transformando en las últimas décadas. Hemos pasado de una forma de producción fordista, ¿no? Que se anclaba además en las fábricas,
¿no? A formas de producción postfordista. Con el neoliberalismo hemos visto procesos de deslocalización de la producción, es decir, no se necesita producir en un solo territorio, se puede producir en distintos espacios, en distintos países. Hemos visto cómo el capital se mueve de acuerdo a el costo de la mano de obra, ¿no? Del acceso a determinados recursos, y puede producir a nivel global y no solamente anclado, digamos, en un territorio, en un país o en una región determinada. Hemos visto también cómo se han producido la integración de los mercados, y de los circuitos de producción, como les decía. Hay un proceso de especialización flexible, antes se producía en masa, ahora se plantean mercados específicos, más con estas tecnologías que tenemos, servicios individualizados. En fin, hay transformaciones fundamentales también en la economía que no podemos obviar y que, por supuesto, están transformando nuestras formas de vida y también, por supuesto, nuestra idea de arraigo, ¿no? Creo que eso también es muy importante porque el ser humano necesita de formas de arraigo y es en esa medida que entendemos, por ejemplo, esta reacción conservadora que existe en muchos lugares, donde se habla pues de esta idea del globalismo, ¿no? Y que, bueno, se está tratando como de eliminar las diferencias culturales, las tradiciones, porque la gente necesita anclajes, ¿no? Necesita arraigo, y esto sería una de las consecuencias, ¿no? En un momento nos vimos encandilados por la globalización, pero ahora pareciera que estamos atravesando un proceso contrario que también creo que es importante atender, escuchar y sobre el cual debemos reflexionar, ¿no? Otro fenómeno que es muy importante es el de la crisis climática, ¿no? Porque estamos al borde de la extinción de la humanidad, o sea, cada vez más, por más que se niegue por algunos sectores, estamos superando de lejos la capacidad de recomposición de la propia naturaleza, ¿no? Y pareciera que bueno, que las dinámicas de las sociedades humanas no lo quieren tomar en consideración, ¿no? Estos años estamos viviendo con fuerza estos procesos que también le dan un realce y ya le iban dando un realce a la necesidad de considerar la ecología, el ambiente, la naturaleza como una parte importante de las dinámicas sociales y que si no las consideramos, pues vamos a sufrir también procesos que van a ser traumáticos y ya vienen siendo traumáticos para la humanidad y que nos pueden poner incluso al borde de la extinción, ¿no? Ahora, este fenómeno de la globalización que hoy viene siendo cuestionado, no podríamos hablar ya de lo que en los 90s, 2000 hablábamos como una globalización única, ¿no? Se está hablando ahora más bien de varias globalizaciones y que tienen que ver con la pérdida justamente de la hegemonía de los Estados Unidos, la emergencia de otras potencias, de China, de la India, desafíos como los de Rusia, ¿no? Nos hablan de que no estamos en una globalización única y quienes enarbolaban la bandera de la globalización, pues ahora más bien se repliegan, digamos, a sus espacios de influencia, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos, pero sin duda este proceso de globalización implicó una pérdida de centralidad de los estados nacionales, ¿no? La idea de un mercado único, donde más bien son las ciudades globales las que se articulan, eh, y que han ido redefiniendo, digamos, nuestra idea del territorio, nuestra idea de la gestión, nuestra idea del gobierno, que creo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Pero también es importante tomar en cuenta estos cambios geopolíticos a los que estoy aludiendo, pues ya no podemos hablar de la globalización como hablábamos hasta hace unos pocos años, ¿no? Es clarísimo que estos cambios geopolíticos van a transformar nuestra realidad, están cuestionando el orden internacional, están cuestionando nuestra idea de la democracia, y en fin, emergen otro tipo de fenómenos sociales o toman más fuerza, ¿no? Que vuelven a poner además sobre la palestra a los propios estados nacionales. Ya lo vivimos con la pandemia, ¿no? En fin. Eh, entonces es importante también considerar estos fenómenos, ¿no? Y lo que les decía, hay una crisis de la democracia, ¿no? Tal como la entendíamos, de la democracia liberal, representativa, que es cada vez más cuestionada, incluso en los países donde se supone tiene origen este tipo de democracia,
pero también hay un cuestionamiento mayor cada vez más del Estado de Derecho, ¿no? Del Estado de Derecho tanto a nivel de las naciones, donde se relativiza la importancia de la democracia, como también a nivel global, ¿no? Ya hemos visto lo que ha implicado la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, en esto que llaman algunos la guerra entre Rusia y la OTAN, pero también lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, ¿no? Si bien es cierto, no es reciente estas intervenciones en países o invasiones de un país a otro, pero sin duda la manera en que se están desarrollando ahora estas guerras también nos llaman a reflexionar sobre cuánto se está cuestionando lo que podríamos denominar un Estado de Derecho internacional, ¿no? El derecho internacional está siendo sin duda dejado de lado, lo que nos lleva a un escenario bastante peligroso a nivel global, ¿no? Entonces eso es algo que no podemos tampoco soslayar y a la vez también estamos observando procesos de migración del sur al norte, de sur a sur, ¿no? Entre los países del norte, y también la agudización de las desigualdades sociales, ¿no? Entre clases sociales, culturales también, y también, ¿por qué no decirlo? Y creo que este también es un elemento que no podemos dejar de considerar también, desigualdades territoriales, ¿no? Como la que vivimos, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Donde, eh, y en distintos lugares del mundo, ¿no? Uno, de acuerdo al lugar donde vive, puede acceder a derechos, hay lugares donde uno no puede acceder a derechos. Ahora podemos hablar de clases globales, que donde sea que estén tendrán derechos y habrán quienes no tienen esos privilegios, y a la vez también donde se pone un énfasis o un acento en la diversidad cultural. ¿No? Hemos visto el renacimiento de una serie de identidades, de nacionalismos, de fundamentalismos religiosos, que son parte de este contexto complejo que nos deben llevar justamente a pensar la democracia, la gobernanza, la gobernabilidad y en el marco de esto, los procesos de incidencia política, ¿no? De participar, de la participación, ¿no? Entonces, creo que es fundamental para nosotros imaginarnos pensar, mejor dicho, esta idea, ¿no? De sociedades complejas, de la complejidad que ha tomado la sociedad, de cómo las sociedades se han ido convirtiendo en procesos muchísimo más complejos. Las dinámicas políticas no se pueden imaginar si las dinámicas sociales, económicas, culturales, todas estas están articuladas, ¿no? Se supone que el proceso de modernidad y de modernización implicaba cierta autonomización de las esferas, ¿no? De la sociedad, por ejemplo, de la política, que tenía una dinámica en particular, donde eran los políticos y es a través de la representación política, ¿no? Donde se tomaban las decisiones, se tomaban las definiciones de las políticas públicas, y eso se supone que no tenía nada que ver con otras esferas, ¿no? Incluso desde las políticas neoliberales nos hablan de esta separación entre economía y política, como si hubiera una lógica neutral desde la economía y técnica además, pero cada vez más vamos viendo cómo la democracia no solamente tiene que ver con la elección, ¿no es cierto?, de determinados representantes o esas decisiones que se toman en la esfera política, no tienen que ver solamente con los políticos y con los ciudadanos, sino como diversos intereses, poderes, no solamente los medios de comunicación, los poderes económicos, en fin, distintos factores intervienen en esa toma de decisiones y eso va mostrando también cómo se van imbricando todos estos sistemas que en algún momento aparecían de alguna forma como autónomos, más allá de que eso no signifique que eran compartimientos estancos, ¿no? Entonces eso nos va pintando sociedades bastante complejas que hemos tratado de representar en esta lámina, ¿no? Avanzamos, por favor, Gerardo. Bien, y acá avanzamos, damos un salto a la idea del territorio, ¿no? La importancia del territorio, porque queremos enfocarnos un poco en esto, insisto, igual hay que verlo de manera crítica. Cuando hablamos de territorio, obviamente no estamos hablando solamente del espacio físico, ¿no? Estamos hablando de algo más que eso, ¿no? Y hemos recogido algunas definiciones, por ejemplo, la idea de que el territorio es el espacio socialmente construido, es decir, no es solamente el soporte físico,
sino que es ese soporte físico que tiene una interacción con la sociedad humana, que le va dando una forma, ¿no? A través de las distintas actividades sociales, económicas, políticas y también, por supuesto, culturales, porque uno se relaciona con el medio, con el espacio físico, con su realidad, también desde con determinados lentes o con una determinada mirada desde sus, digamos, valores, principios, costumbres, etcétera, ¿no? Y digamos que estas actividades y este conjunto de dinámicas van estableciendo determinadas relaciones, ¿no? Tanto entre la sociedad y dentro de la sociedad misma, de las relaciones sociales mismas, como también en interacción con eh, la naturaleza, la ecología, el ambiente, ¿no? Y esta idea de territorio, este espacio socialmente construido, implica también la construcción de identidades y objetivos comunes, ¿no? Hay algo que nos identifica o que identifica un territorio, el territorio es como algo vivo, además, que tiene una dinámica y que tiene una identidad. Y por supuesto, este territorio, ¿no? Va cambiando con el tiempo, como van cambiando también las relaciones sociales, ¿no? Y eso también es importante considerarlo, ¿no? Acá hay otra idea, ¿no? Que el sistema territorial, como le llaman algunos, sería una articulación entre el sistema biofísico, que tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con la naturaleza, más allá de que la geografía también puede ser humana y no es solamente la naturaleza, ¿no? Con el sistema socioeconómico, ¿no? Es una construcción histórico-social, se va construyendo en el tiempo, también, ¿no es cierto? Y también es espacial, porque implica eh, considerar un espacio determinado, ¿no? Donde se van desarrollando esas dinámicas, ¿no? Como bien sabemos, la idea del espacio ha ido también cobrando gran interés, ¿no? Algunos científicos sociales o geógrafos como David Harvey, por ejemplo, ¿no? Nos dice que este aspecto había sido soslayado por ciertas teorías marxistas o tradiciones teóricas marxistas, y que se había dejado de lado, ¿no? Lo importante que eran y que son las dinámicas espaciales, por ejemplo, en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Y que ya algunos clásicos como Rosa Luxemburgo habían identificado, ¿no? Cómo el capitalismo ha ido expandiéndose a nivel global y cómo las dinámicas eh, diferenciadas en los distintos espacios son importantes, ¿no? Cómo determinados espacios también determinan, o esta dinámica espacial puede determinar el ejercicio del poder de unos sobre otros, la idea de centros, de periferias, son también muy importantes y deben ser estudiadas. Y eso, ¿no? Y se van formando, por supuesto, identidades que van estableciendo también límites, ¿no? Límites y determinadas dinámicas espaciales, como las que les estoy mencionando, ¿no? Esta idea de centros, periferias, o de incluso esta articulación entre ciudades globales, ¿no? Que pueden, digamos, ser interconectadas a través de eh, digamos, conexiones que no necesariamente o que pueden saltearse determinados territorios, ¿no? Es decir, por ejemplo, puede haber, como ya se decía hace mucho tiempo, una conexión muy fuerte entre Lima y Miami, voy a decir algo así por decirlo, ¿no? Y puede haber, y en medio de esa conexión, pues ya no importa qué tipo de territorio se atraviese, ¿no? Entonces, las dinámicas espaciales son también complejas, ¿no? Ahora vamos a tener un puerto en Chancay, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a implicar eso en esa conexión con China? ¿Eso va a tener alguna importancia o no en el territorio circundante? Puede haber un territorios del espacio que llamamos Perú, ¿no? Por ejemplo, del espacio político administrativo, ¿no? Definido por lo político administrativo, que no tengan un impacto, ¿no? Y que, en fin, pasen por encima de ellos, eso puede ocurrir, en fin. Son cosas medio complejas, un poco abstractas, pero creo que es importante decirlas. Finalmente, también los territorios son resultado de una construcción social a través de determinadas políticas públicas, ¿no? Es decir, a través de la intervención del Estado, de determinadas políticas, ¿no? Puede darse forma también a territorios, ¿no? Hemos ido viendo en las últimas décadas la importancia que han ido tomando los espacios departamentales, ¿no? En términos político-administrativos,
y las dificultades que hemos tenido para construir regiones, porque no ha habido políticas determinadas y más bien como hemos asistido a una especie de fragmentación del territorio, producto de las políticas que se hacen en términos de la redistribución de la renta obtenida, por ejemplo, a través del canon, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo las políticas públicas o cuánto se invierte en determinados territorios desde el Estado Nacional, la importancia que tienen las ciudades capitales frente a otras. Entonces las políticas públicas también van dándole forma a los territorios, ¿no? Eso creo que debemos también considerarlo y por tanto también es fundamental comprender que el territorio se construye en el marco de disputas de poder y en el marco también de la presencia de diversos intereses sociales. Muchas veces hablamos del bien común, que no está mal hablar del bien común, hablamos de los objetivos comunes en un territorio, pero con eso parecemos soslayar que en el territorio pueden haber intereses diferentes, incluso luchas de poder para darle un sentido, una identidad o determinadas características al territorio, y que también las desigualdades se pueden expresar territorialmente hablando, ¿no? Como ya les había mencionado al principio. Es decir, puede haber territorios que son simplemente fuentes de extracción de recursos, ¿no? Y pueden tener limitaciones en el acceso a determinados derechos. En el Perú se hace evidente que las desigualdades territoriales se han profundizado y tanto así que podemos observar unas dinámicas particulares en el sur, dinámicas muy particulares en el norte del país. La Amazonía tiene características muy particulares y vivir en estos lugares puede representar limitaciones para acceder a la ciudadanía, ejercer nuestros derechos, acceder a determinados servicios y desarrollarnos plenamente como personas, ¿no? Y hay un fenómeno que es el centralismo, que creo es muy fuerte ahora, ¿no? Avanzamos, Gerardo. Bien, acá hay un esquema que me parece interesante para poder comprender lo que es un sistema territorial. Entonces vamos viendo, por un lado, esta conjunción entre el sistema biofísico compuesto por suelos, agua, vegetación, influencias naturales diversas, climas, etcétera, y el sistema socioeconómico donde lo que vemos más bien son las características de la población, el acceso a servicios, las infraestructuras. Un territorio lo podemos construir también con las conexiones viales o podemos desestructurar un territorio también a través de esas conexiones viales, ¿no? En lo que se llaman las influencias antrópicas, ¿no? También podemos considerar los sistemas productivos o esto que les decía, ¿no? Como la dimensión político-institucional también le puede dar determinadas características a los territorios y a las dinámicas territoriales. Seguimos avanzando, por favor. Bien, acá también para tener una idea de esta concepción del territorio, para que nos quede bien clara, eh, entendemos que el territorio eh, está pasando de ser una concepción centrada en como soporte físico de las actividades económicas y sociales, ¿no? Que es solamente una lógica funcional de lo que entendemos por espacio, digamos, o por territorio, a convertirse en un espacio social e históricamente construido, ¿no? Ha cambiado nuestra idea y además en los territorios podemos tener una mirada sistémica donde interactúan distintas dimensiones, ¿no? Que van configurando justamente los territorios. Una dimensión económica, determinadas características económicas pueden configurar un territorio. Podríamos decir, por ejemplo, que puede haber territorios donde las actividades extractivas marcan las características territoriales, pueden ser tan fuertes, pueden marcar tan fuertemente que definen, ¿no? Una dinámica territorial. Puede haber dimensiones político-institucionales, todas estas articuladas, donde efectivamente la organización del poder, la organización político-administrativa también influye en la manera en que se organiza el territorio, ¿no? Las instituciones mismas
¿no? Podemos incluso encontrar superposición de instituciones y pensar los territorios en distintas escalas, en distintos niveles de gobierno, igual que las economías, que las podemos pensar en dimensiones locales o regionales o escalas mayores. Está también la dimensión sociohumana, que puede estar caracterizada por una determinada identidad cultural, que puede estar caracterizada por otras características que tienen que ver con la densidad poblacional, y también, por supuesto, está la dimensión ambiental, pues hay territorios los territorios tienen distintas características ambientales que también definen a los propios territorios, ¿no? Como, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? No podemos imaginarnos el territorio amazónico y el desarrollo en la Amazonía de la misma manera en que nos imaginamos el desarrollo en la costa o en la sierra, ¿no? Entonces, esa dimensión también es importante y no la podemos soslayar, ¿no? Avanzamos, Gerardo. Bien, ahora, tratando de seguir avanzando, ¿no? En tratar en comprender esta idea del territorio. Los territorios, como les decía, pueden estar caracterizados y definidos por distintos factores y por distintas lógicas, ¿no? Por ejemplo, un territorio puede ser definido por las unidades político-administrativas, podemos imaginarnos un territorio nacional y una dinámica territorial nacional, una dinámica territorial regional, una dinámica territorial local. Entonces, las unidades político-administrativas pueden tener o marcar definiciones en los territorios. Eh, Puede haber características homogéneas también, ¿no? Es decir, determinadas dinámicas económicas pueden definir también un territorio, tipos de producción, como les decía, la vocación productiva de determinados territorios pueden tener impacto en la manera en que se definen también los territorios, las unidades funcionales, ¿no? Podemos imaginar o pensar también los territorios como en el Perú a partir de las cuencas que son tan fundamentales o las convergencias regionales que se dan en determinados polos, las articulaciones que se producen en determinadas ciudades, que a su vez atienden, digamos, en servicios o con sus equipamientos a otras zonas del territorio, ¿no? Y donde estas ciudades se pueden volver tan importantes como también algunas regiones, ¿no? En el sur se habló mucho tiempo de la importancia regional de Arequipa, por ejemplo, para articular el circuito lanero del sur, ¿no? O se puede hablar de determinadas ciudades donde convergen pues la población, ¿no? Que viene en busca de determinados servicios y que puede articular la dinámica, ¿no? Del conjunto de territorios también, y ahí también son importantes estas unidades funcionales, ¿no? Y también podríamos pensar en unidades estratégicas, ¿no? Hay territorios que pueden ser definidos por su valor ecológico, por sus recursos naturales, ¿no? Vamos viendo la idea esta del corredor minero del sur, ¿no? Como un territorio donde hay recursos naturales y que marcan sin duda las dinámicas territoriales con mucha fuerza, o puede haber zonas con un valor ecológico como la Amazonía, que no deberíamos dejar de pensarla desde esa perspectiva, ¿no? Con el valor que tienen, o también dinámicas culturales, ¿no? Como, digamos, se establecen, muchos están reflexionando, disculpen que hable tanto del sur, yo soy del sur, entonces me es inevitable pensar desde esa perspectiva cómo podemos imaginar o pensar lo que ha ocurrido en el Perú recientemente, desde el año 2023, con el estallido social que tuvo particularmente un epicentro en el sur del Perú, y que sabemos no es un hecho aislado, sino es parte, ¿no? de un proceso histórico donde hay determinadas características históricas y culturales que muchas veces son soslayadas y no son tomadas en cuenta, pero que van definiendo también un territorio, como es el territorio del sur, por ejemplo, ¿no? Problemáticas comunes. Cuando hablamos de problemáticas, no solamente hablamos de los aspectos negativos, también pueden ser en oportunidades que puedan abrirse en determinados espacios territoriales, o también en las áreas transfronterizas, ¿no? Donde hay características también particulares que no podemos soslayar y que son importantes para imaginarnos las dinámicas territoriales o las unidades territoriales, ¿no? Avanzamos, Gerardo. Bien, y a partir de esta idea de territorio, que no sé, Gerardo, si va a haber un momento de preguntas o algo, o de intervenciones.
¿O voy avanzando más? Sí, creo que podríamos tener preguntas motivadoras para alimentar al debate y tomar momentos Ya, de ok. pausa. Entonces, ya, voy a cerrar con esta idea del desarrollo territorial. Creo que con eso podríamos abrir una discusión y de ahí podemos pasar al siguiente, a los siguientes conceptos, ¿no? Para hacer una distinción y no ir de corrido. Entonces, digamos, eh, nuestra idea del desarrollo, los paradigmas de desarrollo, también han ido cambiando, como sabemos, a través del tiempo. Hay paradigmas del desarrollo que tienen que ver fundamentalmente con el crecimiento económico, otros que tienen que ver con el desarrollo humano, ¿no? Que ha sido también un paradigma muy importante, pero muchos autores empiezan a hablar también de la idea del desarrollo territorial como un nuevo paradigma, ¿no? Y esto sobre todo porque los estados nacionales, estos territorios mucho más amplios, donde el Estado ejerce el poder, el gobierno, digamos, ¿no? Han ido perdiendo peso y han ido cobrando fuerza regiones o localidades, producto de estos procesos que hemos mencionado, ¿no? De globalización, de deslocalización, y donde también las identidades específicas han ido cobrando fuerza, donde hay una revalorización de los territorios y sus recursos. O sea, pensemos, por ejemplo, en cómo determinados territorios, en el caso peruano, ¿no? Digamos, las dinámicas económicas siempre consideraron que la puna o determinadas regiones o zonas de nuestro país, pues no eran tan importantes, pues no generaban, eh, digamos, ganancias, ¿no? Procesos de acumulación. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, hay territorios que antes parecían marginales, que van siendo revalorizados, producto, por ejemplo, de los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Necesitamos más agua, petróleo, minerales raros, eh, u otros elementos también pueden ser saberes, pueden ser culturas que pueden articularse en los procesos de acumulación del capitalismo, ¿no? Y que van ampliándose o van teniendo determinadas características, por llamarlas de alguna manera, espaciales, ¿no? O donde se concentra la población, también hay territorios que van cobrando una importancia que no tenían antes, así como otros pueden ser dejados de lado y también pasar a procesos de marginalización, ¿no? Entonces, vamos viendo estos distintos procesos, ¿no? Y en esta idea del desarrollo territorial se asume que a partir de justamente el debilitamiento de estos estados nacionales, de estas formas de planificación central y de gestión centralizada y sectorializada, podemos imaginarnos otras formas de desarrollo que podrían ayudarnos a tener una visión mucho más integral del desarrollo y lograr un mayor equilibrio entre las distintas esferas, sean políticas, culturales, económicas, ambientales, ¿no? Entonces, a partir de esta idea del territorio y de esta idea de desarrollo local, también encontramos una revalorización del territorio como ámbito de gestión, ¿no? Donde lo local, lo regional pasan a tener mucha importancia y donde además sería posible profundizar la democracia en la medida en que son espacios más acotados, ¿no? Sería posible acercar más a las instituciones políticas del Estado a la ciudadanía. Esa es una de las ideas, por ejemplo, de la descentralización, ¿no? Cómo se descentraliza el poder, cómo se acerca el poder a los territorios, a los ciudadanos de los territorios, ¿no? Además, esta idea, ¿no? Tiene que ver con esta presencia de lo que llamamos ciudades globales. Las ciudades también han cobrado mucha importancia, ¿no? En estas ideas de desarrollo y también de la democracia, o cómo imaginamos los propios espacios rurales, ¿no? En la idea del desarrollo territorial, el desarrollo rural de estas zonas que son periféricas aparentemente o que tienen determinados recursos también cobran importancia, o también hay políticas territoriales para lograr el desarrollo territorial que tienen que ver con apostar con los desarrollos regionales y locales, ¿no? Esta idea del desarrollo
posibilitaría la toma de decisiones involucrando a los distintos actores en la medida en que son espacios más acotados, como les decía, ¿no? Es posible escuchar a los distintos actores que están en los territorios, saber de sus intereses, ¿no? Y, por supuesto, generar también, por tanto, procesos de negociación y de acuerdo, de consenso que permitan que todos sus intereses sean atendidos y de alguna forma también se logre construir intereses comunes. Es posible hacer una respuesta intersectorial en la medida en que esta idea del desarrollo y además este enfoque en el territorio, a diferencia de los estados nacionales que tienen principalmente políticas sectorializadas, ¿no? Un enfoque del desarrollo territorial más bien lo que nos permite y nos obliga es a imaginarnos políticas intersectoriales articuladas, integradas entre distintos sectores. Por ejemplo, no podríamos imaginarnos en una intervención en salud si no estamos pensando en una intervención en la educación y, y en la soberanía y la seguridad alimentaria, etcétera. Entonces, se necesita, si estamos imaginando un desarrollo territorial, una respuesta intersectorial del Estado y, digamos, esta es posible de darse en el nivel local o en el nivel regional más que en el nivel nacional. Y también, como les decía, es la posibilidad de la identificación de actores e intereses. Y también, por supuesto, cobra gran importancia los factores ecológicos y ambientales, ¿no? Avanzamos una más, Gerardo, un par más creo que todavía hay. Acá tengo esta lámina ya un poquito antigua del CEPLAN, pero que me parece bien didáctica, de cómo podemos pensar esta idea del desarrollo del territorio, que busca una estrategia de desarrollo a partir de las características y realidades propias del territorio. Efectivamente, los territorios, ya les he mencionado, tienen sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, si queremos pensar el desarrollo de Puno, o de Cusco, o de Lima, o de Piura, ¿no? O si queremos pensar el desarrollo del corredor minero, de la Amazonía peruana, o de las zonas fronterizas. En fin, cada uno de estos territorios tiene sus características y podemos hacer intervenciones desde este enfoque o con este enfoque pensando en esas características específicas del territorio, sus potencialidades, sus características productivas, humanas, sociales, ¿no? Este enfoque del territorio, eh, digamos, nos plantea la necesidad de un enfoque multisectorial, como les he mencionado, y hemos hablado del territorio, y además aporta una visión global nueva, ¿no? Que se adapta al territorio. ¿Qué elementos fundamentales hay desde este enfoque que posibilitan o posibilitarían la participación social, la multidimensionalidad, es decir, considerar estas distintas dimensiones y no solamente la dimensión económica o la dimensión cultural, sino las distintas dimensiones que hay en el territorio, incluida la dimensión ecológico-natural, ¿no? Ambiental? eh, Implican una visión de una economía del territorio que es específica, que no necesariamente es nacional, ¿no? Y la búsqueda de una mayor conciencia institucional, ¿no? Este acercamiento a las instituciones donde los gobiernos locales, los gobiernos regionales deberían estar o podrían, desde este enfoque, estar más cerca de la ciudadanía y la ciudadanía a su vez exigir, ¿no? O poder intervenir también en la definición de las políticas públicas. Sí, buenas noches. Breve, eh, cuando ustedes plantean o cuando el ponente plantea el enfoque de sistemas y las distintas dimensiones, y yo creo que habría que ponerle un poquito más de atención en que estas distintas dimensiones no todas son distintos vectores con distintas intensidades. Y hay Ujú. unas que tienen más fuerza que otras en distintos momentos. Por ejemplo, Chimbote cambió su dinámica demográfica en la época en que generó trabajo y generó migración. Me imagino que Madre de Dios debe haber generado una distorsión demográfica enorme por el oro. Y me imagino que en Chancay dentro de poco va a cambiar la dinámica demográfica en base al foco de trabajo. Así que lo que habría que hacer en parte del diagnóstico para poder, como haría un médico, ¿no? Definir el ciclo de la enfermedad es los vectores que actúan
cuál es el nivel de hegemonía dentro de esas dimensiones o fuerzas, ¿no? Que son intereses, obviamente. Entonces, en muchos casos, el vector económico va a estar siempre presente y probablemente va a reaccionar a alguna respuesta social cuando sus derechos han sido vulnerados y eventualmente puede tener un auge. El problema es definir en las distintas luchas sociales que tenemos en las regiones en qué etapa de ese punce de reacciones, ¿no? Y qué tan fuerte sigue siendo el vector económico hegemónico, ¿no? Por ejemplo, mucha gente se habla de la crisis del capitalismo en el Perú. Yo hasta donde sé tienen el Ministerio de Economía, tienen el Congreso, tienen la presidencia, así que yo no sé dónde está la crisis, ¿no? La crisis está en nuestras cabezas. O sea, la crisis en el sentido de mal servicio sí es una crisis, pero no es una crisis de falta de gobernanza, porque el gobierno está sólido. Entonces, el problema es cómo el sector social tiene una capacidad de acumulación que le permita efectivamente mover esa correlación. Gracias. Si no, vamos avanzando de una vez, Gerardo, Sí, sí, ¿te parece? sí, podrías responder Bien, para poder avanzar. sí, sí, creo que es bien interesante la pregunta que nos hace Juan, porque, digamos, en términos idílicos, pues esto funciona, ¿no? Encaja, la integralidad, ¿no? La mirada global, la posibilidad de concertación de los distintos actores en el territorio sería posible, pero en realidad lo que buscamos desde esta mirada más bien es complejizar, ¿no? Y por supuesto, sí encontrar alternativas, ¿no? Espacios donde se pueda dirimir las dinámicas de los distintos y los intereses de los distintos actores del territorio. Entonces, creo que sí es muy pertinente esta idea de considerar pues el peso de los distintos vectores, ¿no? Como él llama, que tienen además distintas intensidades. Y creo que todo esto está mediado por distintos factores, ¿no? Creo que el peso del factor económico en una sociedad tan empobrecida como la peruana o tan desigual, pues cobra una gran importancia. Y sin duda, no solamente son las economías legales, sino además las economías informales e incluso ilegales las que están determinando las dinámicas del territorio, ¿no? Los corredores económicos, las formas de control del territorio. Estamos viendo conflictos en la Amazonía en este momento entre taladores, narcotraficantes, mineros ilegales y las comunidades indígenas, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo incluso cada uno de estos actores puede representar con fuerza estos distintos vectores. Efectivamente, ¿no? Que además y el peso de un vector u otro tiene que ver con una disputa política de poder, como también ideológica, ¿no? Cómo estamos imaginándonos el desarrollo, ¿no? Entonces, creo yo que un poco respondiendo a la pregunta que nos hace Juan, eh, efectivamente, lo que hemos visto en el Perú es una gran desregulación, no hay proyecto nacional o hay un proyecto donde la idea del crecimiento parece ser económico, digo, en el sentido de generar dinero, ¿no es cierto? Sin ninguna otra consideración, parece que es lo que va ganando territorio y lo que se ha permitido además desde el Estado y se ha hecho posible también con digamos, hegemonía de la antipolítica, ¿no? Donde la política es lo malo y lo importante es el desarrollo económico, y en la lógica del crecimiento económico vale todo, ¿no? Porque eso es lo que vale. Entonces, ahora leía una columna de Vergara, creo que salió en La República, yo no tengo muchas diferencias con él, pero me parece bien interesante lo que él dice, ¿no? O sea, lo que está significando justamente este Congreso, ¿no? Este Congreso está sirviendo para darle puerta libre a los taladores ilegales para que arrasen con la Amazonía, a los mineros ilegales, con todo lo que eso trae además aparejado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tomar eso en cuenta. Entonces, efectivamente lo que estamos viviendo, como él dice, ¿no? Hay una crisis, creo que sí hay una crisis de legitimidad, es obvio, pero que de alguna manera es contrarrestada por estas dinámicas económicas que de alguna manera permiten que subsista, ¿no? Esta, esta, este régimen, ¿no? Este régimen, a pesar del grado de descrédito que tiene, ¿no? A pesar del grado de descrédito que tiene, pues
el país efectivamente se sigue moviendo en esa dinámica económica donde el capital, sea las características que tenga, sea legal, ilegal, formal, informal, es el que finalmente está definiendo lo que es nuestro país, ¿no? En fin, entonces creo que es importante efectivamente evaluar el peso de esos vectores, cuánto define, por ejemplo, en el corredor minero, efectivamente, la actividad minera, ¿no? O el, en la Amazonía, la minería también, o las fronteras también son importantes, ¿no? ¿Cuánto podría definir la dinámica territorial si es que el Estado construyera el gasoducto del sur famoso que hasta ahora no se hace y que se ha prometido toda la vida, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar eso? O la construcción de la carretera central que ahora se está haciendo, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar eso también, las dinámicas del territorio? La infraestructura, la intervención del Estado en ese sentido también tiene un peso muy importante, ¿no? ¿Y cuánto se está dejando de lado? Temas como la agricultura, hemos visto cómo producto de la guerra en Ucrania, ¿no? Nosotros no somos capaces de producir ni siquiera fertilizantes y cuánto han subido las cosas, se ha disparado la inflación y cuánto afecta eso a la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas es algo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En estas dinámicas territoriales. Con Mónica terminamos esta parte para ya ir avanzando a la siguiente parte. ¿Les parece, Mónica? Sí, buenas noches, profesor. Muchas gracias. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que tengamos un Estado estable ni tampoco estemos a nivel de buena gobernanza, porque creo que hay diferencias entre gobernanza y gobernabilidad, ¿verdad? Gobernanza creo que implica la participación y toma en cuenta de los actores involucrados, de diferentes, por ejemplo, los pueblos indígenas, ¿no? Que actualmente siguen siendo ignorados con sus luchas, ¿no? Con sus solicitudes de reconocimiento de territorios ancestrales. Y como usted mencionó, ¿no? El Congreso está sacando normas a escondidas o públicas que están afectando totalmente a la Amazonía, a estas poblaciones, y lo sigue haciendo, o sea, está modificando leyes y va a seguir proponiendo más modificaciones aparentemente nocivas, nocivas a la Amazonía, a las poblaciones indígenas, desconociendo sus derechos, incluso el derecho a la consulta previa, que es un reconocimiento internacional. Entonces, yo no creo que estemos en ningún nivel de gobernanza en la actualidad. Creo que eso es a lo que se aspira actualmente, ¿no? Pero poder tienen, poder, pero eso no implica legitimidad ni democracia. Y por otro lado, también tengo una consulta de que el CEPLAN sacó un plan estratégico de desarrollo nacional al 2050, que incluye una visión al 2050, objetivos nacionales y también que implica un enfoque un enfoque territorial, ¿no? Lo que usted mencionaba. Entonces, mi consulta es si es que este plan realmente solamente es un documento teórico, realmente fue consensuado, si realmente va a servir para lograr los objetivos que se propone y también que sigue siendo una debilidad, pues la articulación, ¿no? Intersectorial a niveles, ¿no? El nivel local, regional, nacional. Eso sigue siendo un desafío actual, a pesar de que tenemos políticas pues, de modernización del Estado, ¿no? Políticas nacionales de planeamiento estratégico y muchos más documentos, ¿no? Documentos, instrumentos de gestión, pero no sé qué tan efectivos son y qué tan participativos, ¿no? Y qué tanto realmente cumplen un objetivo de este enfoque territorial que tenga en cuenta a todos los actores involucrados actual en la sociedad peruana. Gracias, Mónica. Y con tu intervención vamos a cerrar esta parte para avanzar a lo siguiente, que ya creo que aparece con fuerza, ¿no? Que es esta reflexión sobre la gobernanza, la gobernabilidad y cómo esto se vincula además a esta idea del desarrollo territorial o este enfoque, este paradigma, ¿no? Lo que yo podría decirte es que, bueno, hasta ahora en el Perú el sistema de planificación es bastante débil, ¿no? No es, digamos, no tiene fuerza vinculante, ¿no? Muchos de los planes que se hacen quedan en el papel, efectivamente, y yo particularmente he sido parte de todo este proceso que se ha llevado hace ya años adelante en torno a la zonificación ecológica económica, al ordenamiento territorial,
participé de la formulación de la política de ordenamiento y gestión territorial que se hizo en el Acuerdo Nacional, porque aparentemente el conflicto que había en el Perú era que justamente no teníamos una información adecuada, un diagnóstico adecuado, y se necesitaba pues imaginarnos un desarrollo territorial con herramientas que sean eficaces para poder definir los usos del territorio, ¿no? De manera consensuada entre los distintos actores. Pero eso quedó en el papel, se ha hecho una inversión muy fuerte desde el Estado al respecto, y el CEPLAN efectivamente va sacando documentos que son muy interesantes, pero que al final no tienen mayor, desde mi punto de vista, puedo estarme equivocando, mayor peso, ¿no? En realmente definir las políticas de desarrollo en el Perú, donde todo funciona de una manera bastante anárquica, digámoslo así, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer eh, a la Dirección Nacional de Planeamiento en Colombia y el peso que tiene la Dirección Nacional de Planeamiento en la formulación de los planes de ordenamiento territorial y en los planes de desarrollo es muchísimo mayor, siendo Colombia un país neoliberal también, ¿no? Pero donde el Estado sin duda tiene un peso mayor en la regulación y permite efectivamente planificar, ¿no? Y obliga a las autoridades además a ceñirse a estos planes que son participativos, en fin. Entonces, creo que ese es uno de los grandes problemas del Perú, ¿no? Que estas instituciones o muchas instituciones son creadas principalmente por presión externa, ¿no? Y se terminan planteando, digamos, simulacros, diría yo, de cambios institucionales, ¿no? La OCDE, hace ya años, hizo un estudio también territorial donde decía que el Perú, para seguir creciendo, no le bastaba eh, la extracción de las materias primas, ¿no? Y el crecimiento económico no iba a ser sostenible solamente con disciplina fiscal y con materias primas, ¿no? Entonces lo que planteaba era fortalecer, desarrollar las capacidades regionales, atendiendo a las eh, potencialidades que hay en los territorios de carácter productivo y de distinto tipo, y para eso era necesario fortalecer la gestión descentralizada en el país. Entonces yo me preguntaría, desde esos años, estoy hablando del año 2015, ¿cuánto se ha avanzado realmente en fortalecer a las instancias descentralizadas? Yo más bien creo que las están dejando morir, ¿no? Cuánto realmente se atiende a las potencialidades territoriales y cuánto no seguimos dependiendo solamente de los precios de ciertas materias primas y de la disciplina fiscal, ¿no? Que ajusta siempre a los de abajo, pero bueno, vamos viendo cómo, digamos, hemos recaído justamente en la pobreza, ¿no? En el Perú, producto de la pandemia y distintos factores externos también, ¿no? Entonces, sí creo que deberíamos tomarnos bien en serio esta reflexión sobre el desarrollo, ¿no? Y qué tipo de desarrollo debemos enfocar, cómo deben interactuar estos actores y cuánto tiene que ver esto con la democracia, porque efectivamente cuando yo les planteo quién define las dinámicas territoriales es quién define, quién tiene el poder de definir qué se hace, qué no se hace en un territorio, qué tipo de desarrollo queremos o no, es algo que nos lleva a preguntarnos sobre la calidad, profundidad de nuestra democracia, ¿no? Porque si definen los grandes poderes transnacionales o solamente los sectores económicos que tienen poder, pues no podríamos hablar de una democracia. Y justamente eso es lo que ha ido socavando y generando eh, lo que podemos llamar una actitud destituyente, que no solamente se expresa a través de la protesta social, sino que también puede expresarse a través de la indiferencia, de la desafección de la democracia, de las instituciones, que ya para la gente pasan a ser irrelevantes, poco importantes, y eso es justamente lo que podría explicar esta paradoja, ¿no? Que Juan ha planteado, ¿no? Efectivamente tienen aparentemente mucho poder, pero no tienen legitimidad. Y no tienen legitimidad, y esa no legitimidad no se expresa necesariamente en protestas, bueno, hemos tenido protestas bastante fuertes, sino también puede expresarse en el desinterés, ¿no? Y eso lo vamos viendo también en todas estas encuestas que se hacen sobre la democracia, donde cada vez más hay gente que dice, bueno, ya, o sea, la verdad que ya no resuelve, no tiene nada que ver con mi vida, yo sobrevivo como puedo, y el Estado la verdad es que más es un problema, y la democracia también, y esas instituciones como el Parlamento, en fin, ya no me interesan, ya no puedo hacer nada para cambiar.
Entonces, en fin. Ahora vamos a entrar entonces a la siguiente parte. No pretendo agotar esta discusión. Espero más bien que les genere a ustedes preguntas, ¿no? Que reflexiones sobre lo que estamos entendiendo por el desarrollo, por la democracia. Ahora pasamos a la siguiente parte, ¿no? Sobre estos conceptos de gobernabilidad y gobernanza que son parte también del marco que nos permitiría entrar a nuestra reflexión y a nuestro aprendizaje en torno a los procesos de incidencia política, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobernabilidad, he encontrado esta definición que me parece interesante también. eh, la gobernabilidad alude a una especie de equilibrio entre las demandas sociales, entre lo que la gente y la ciudadanía demanda, y la capacidad del sistema político, el Estado o el gobierno, para responder de manera legítima y eficaz a esas demandas. Entonces, hay gobernabilidad en la medida en que se logra ese equilibrio, ¿no? En que la gente se siente atendida en sus demandas sociales y en que hay una eficacia del sistema político para responder a esas demandas, generando efectivamente legitimidad. Acá habría que preguntarnos si la gobernabilidad también puede ser autoritaria, ¿no? Y si siempre tiene que ser democrática y legítima, ¿no? Eso es algo que tal vez deberíamos preguntarnos. Ahora, ¿qué implica la gobernabilidad? La gobernabilidad, a diferencia de la gobernanza, me parece que es más vertical e implica, por tanto, un acuerdo entre las élites dirigentes acerca de la cultura política, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de la cultura política? ¿Cuáles son las reglas de juego y la dinámica de las instituciones? Y también las características del Estado y su intervención en la fórmula y de las políticas públicas, ¿no? Entonces, la gobernabilidad implicaría un acuerdo entre estas élites para poder, digamos, tener un acuerdo en estas tres líneas, ¿no? Que configuran la gobernabilidad. En esta perspectiva de la gobernabilidad es importante el Estado, ¿no? El Estado, pero también el ejercicio mismo del gobierno, ¿no? Se centra en el Estado y en el ejercicio del gobierno y su capacidad de absorber las demandas sociales o no, y de mantener una estrategia de orden y toma de decisiones. Muchos plantean que este concepto tiene en realidad un origen conservador, puede incluir diversas formas de gobierno, no necesariamente democráticas, porque sabemos que hay formas de gobierno que pueden no ser democráticas y considerarse legítimas o aceptables por amplios sectores de la ciudadanía, incluso transgrediendo las leyes y las instituciones, e implica también la gobernabilidad, que la sociedad es gobernable o puede ser gobernable. Entonces, esas podrían ser las características de la gobernabilidad. Algunos las oponen a la de la gobernanza. A ver, pasamos a la siguiente. Y claro, digamos, esta forma de entender ¿no? Esta dinámica de poder está en crisis de alguna forma, o ha estado en crisis, o ha puesto en crisis a la propia democracia, y por tanto también hay corrientes que crecientemente, ya no tan hace poco, ya hace un buen tiempo, ¿no? Se plantean una preocupación por la manera en que los gobiernos establecen su agenda, cómo se construyen esas agendas, cómo se diseñan las políticas, cómo se toman las decisiones, cómo se evalúan los impactos de estas decisiones, y creo que los medios mismos y las características tecnológicas también han ido cambiando estas preocupaciones de sectores de la ciudadanía sobre justamente cómo se toman las decisiones, ¿no? Cada vez más vemos la política a través de los grandes medios de comunicación o de los pequeños también, ¿no? Entonces, digamos, esta preocupación se ha hecho mayor, también producto de este socavamiento que hay de las propias instituciones y de ver cómo los ciudadanos y las ciudadanas se involucran en el ejercicio del gobierno, y por tanto también apunta, ¿no? A ver cómo se incorpora lo que podríamos llamar beneficiarios de las políticas, ¿no? Haciendo que estos se involucren para que ejerzan plenamente su ciudadanía, ¿no? Y este involucramiento además tendría virtudes en términos de que escucha a quienes viven los problemas, a quienes pueden tener potencialmente soluciones frente a ellos, pues conviven con esos problemas,
y en los procesos de planificación y de gobierno, pueden a partir de ello mejorar la eficacia, ¿no? de los planes y de las intervenciones de las políticas, ¿no? Entonces, lo interesante de la gobernanza también es que, por tanto, no considera solamente a los actores políticos, puede considerar a los actores económicos, a los actores sociales, a los distintos ciudadanos y ciudadanas de a pie. Permite además una coordinación multinivel e interinstitucional, ¿no? Esta idea de gobernanza, donde se consulta a la gente, se planifica de manera participativa, ¿no? Implica una profesionalización del servicio civil, es decir, que estos funcionarios son capaces de escuchar, de ser eficaces, eficientes, una planificación estratégica con la participación de la ciudadanía, con la transparencia como un elemento también muy importante y con el fortalecimiento también de las instancias descentralizadas. ¿Avanzamos, Gerardo? Bien, entonces, con esto lo que tenemos es que la gobernabilidad más bien se concentra en el sistema político y el gobierno, ¿no? Siendo este el último, este último el factor principal. Hay una preocupación por la capacidad de gobernar en concreto, de cómo funciona el sistema político, de cómo responde a las demandas y cómo logra a partir de ello orden, estabilidad, etcétera, ¿no? Pero también acá hay otro factor, en la medida en que la centralidad estatal fue perdiendo peso, aunque ahora está recuperando, ¿no? La gobernanza permite abordar la complejidad social, así como esta idea territorial también lo hace, ¿no? Y por tanto permite esta articulación entre las distintas esferas y entiende pues esta complejidad como esta articulación de los actores políticos, sociales, económicos, y como les dije al principio, ¿no? ¿Quién toma las decisiones y cómo deberían tomarse las decisiones? Es una reflexión que se hace desde esa perspectiva de la gobernanza. Solamente los políticos, no estamos invisibilizando ahí también a los poderes económicos, los poderes mediáticos, la ciudadanía cómo participa. En un esquema de gobernanza, lo que necesitamos o se plantea es una articulación de estas distintas esferas y también de los distintos actores, y donde se considera la sociedad pues como parte complementaria o parte, incluso en una lógica de horizontalidad, con el gobierno, ¿no? Del gobierno justamente, ¿no? Y del autogobierno. Plantea una necesidad de participación horizontal y donde el Estado más bien cumpliría un papel de armonizador y regulador de los distintos intereses y objetivos que hay en los actores sociales, ¿no? Entonces, esta perspectiva de la gobernanza no está en contra del mercado, ¿no? No busca imponerse, sino más bien busca efectivamente una regulación, armonización de los distintos intereses sociales y a partir de ahí lograr, digamos, mayores niveles de bienestar, ¿no? Que es el objetivo de los gobiernos y mejorar las políticas públicas con la participación de la ciudadanía, ¿no? Avanzamos, por favor. Ya, bueno, acá ya esto es para ir terminando. Creo que me comí una de las láminas, pero acá yo quería, a ver, no sé si hay una que está por ahí, Gerardo. Me parece que hay una que no he puesto. No, creo que está así. Ya, bueno, entonces, digamos, esa es la diferencia que hay entre gobernanza y gobernabilidad. Hay quienes han opuesto la gobernanza a la gobernabilidad, hay quienes han recuperado la idea de la gobernabilidad porque también es importante enfocarse en la capacidad de gobierno, ¿no es cierto? Eh, y no necesariamente serían definiciones contradictorias, sino incluso complementarias para mejorar los sistemas de gobierno, el sistema político, ¿no? Y creo que esto es importante que lo reflexionemos de cara a esta idea de la incidencia política, justamente, ¿no? Como lo vamos a ver ya en la siguiente clase, porque si no entendemos cómo funciona el sistema político, ¿no? Y no entendemos estos enfoques, entonces no vamos a tener claridad de por qué hacemos incidencia política, qué importancia tiene hacer incidencia política y en qué tipo de sistema político vamos a hacer esa incidencia política, ¿no? Aquí lo que tenemos es un esquema
del sistema político justamente, ¿no? Donde el sistema político aparece como una especie de intermediación entre las demandas sociales y las decisiones políticas, ¿no? Este sistema político puede ser un sistema político enfocado solamente desde la representación, puede ser enfocado desde la idea de la gobernabilidad, ¿no? Donde sí escuchamos las demandas, ¿no? Pero nosotros tomamos las decisiones, o desde una idea más bien de gobernanza, donde estos actores son incorporados en las tomas de decisiones y son escuchados y son partícipes de las políticas, de la definición de las políticas y de las decisiones públicas, ¿no? Y acá lo que vemos en el entorno son un conjunto de factores, ¿no? Donde están, por ejemplo, la esfera pública, donde la calle es muy importante, ¿no? Muchos hablan en contra de las movilizaciones, de las protestas, pero la calle es un factor importante en la democracia, pues permite que la ciudadanía se exprese. También la opinión pública es otro ámbito muy importante, ¿no? Qué debate hay, qué libertad hay para poder intervenir en el debate de la opinión pública y cuánto la opinión pública puede o no también pesar en las decisiones políticas que se van tomando, ¿no? Las características de los partidos, de las instituciones, de la sociedad misma, ¿no? Que muchas veces también puede ser vista como una audiencia, ¿no es cierto? Es importante, entonces, porque también quienes buscan hacer incidencia política buscan dialogar con sectores de la sociedad en sus estrategias para impulsar demandas, resolver problemas, etcétera, que busca, ¿no? La incidencia política. Ahora, para finalizar, me parece importante vincular esta idea de gobernanza con la idea esta del desarrollo territorial, ¿no? Porque creo que sí hay una convergencia de lo que idealmente significa esta idea de gobernanza con la idea de el desarrollo del territorio, ¿no? Este enfoque territorial del desarrollo, eh, que creo que nos pueden ayudar a repensar nuestra democracia, nos pueden ayudar a repensar el desarrollo y ojalá encontrar alternativas para mejorar las condiciones institucionales, sociales, ambientales, culturales y territoriales de nuestro país, ¿no? Esa es la idea entonces de esta primera parte. Y en la segunda parte ya del curso, el día miércoles, vamos a entrar de lleno a la idea de la planificación, a la idea de la organización y de la incidencia, más específicamente, ¿no? Para poder avanzar en el curso ya sobre la base de estos puntos de partida que nos parecen importantes, ¿no? Bien, Gerardo. Perfecto, Álvaro. Ahora sí. Perfecto, Álvaro, te agradezco mucho. Vamos a dar pase a algunas intervenciones. Solamente me gustaría aclarar dos cosas. La asistencia acaba ya de ser facilitada. La clase se ha grabado, se va a subir en no más de un par de días. Mañana pasado ya estará lista para todos y todas, para que sirva como refuerzo. Algunas preguntas clave que creo son fundamentales es cómo se operativiza estas definiciones o conceptualizaciones de territorio, de desarrollo, de participación, de democracia en las políticas públicas, ¿no? Y cómo la ciudadanía se articula para impulsarlas o para resistirlas, ¿no? Que es fundamental. Es una ley, que es una que en instituciones o sistemas institucionales como el legislativo plantea, puede tener, y es obvio que tiene, intereses diversos. Y dentro de estos intereses vamos a encontrar, y es lo importante de estas definiciones y estos debates, también a partes contrapuestas que no solo sienten un malestar, sino que se articulan en torno a esa necesidad de expresar su malestar. Entonces, es importante que ustedes analicen estas definiciones y cómo estas se aterrizan en lo que respecta a la política pública, en la normatividad y en el accionar de sus autoridades, y cómo a su vez la sociedad civil, las organizaciones sociales u organizaciones políticas también responden. Entonces, si hay alguna consulta, duda, interrogante, alguna pregunta gancho, estamos prestos. Si no, estaríamos cerrando para poder finalizar la presente sesión. Entonces, hago la consulta. Si no, a ver, ya hay un micro encendido. Andrea.
Tenemos a Juan Lorgio. Ok, entonces, Andrea, si vas a intervenir, si no sería Juan y después el compañero Lorgio. Ok, entonces, compañero Juan. Sí, yo quisiera poner una pregunta en forma de una imagen. Imaginemos que estamos en un micro con 40 pasajeros y 30 asientos, ¿verdad? Peleándose por quién ocupa la silla de los que están parados. Y hay alguien que le está discutiendo al chofer el timón. O sea, hay una pugna, pero los demás están entretenidos en buscar una silla. Y lo que nadie estamos pensando es si este carro tiene frenos o tiene cuánta gasolina le queda. O sea, estamos en un vehículo que se mueve con combustible y es guiado por un chofer, ¿verdad? Que está conduciendo hacia algún lado. Alguien está tratando de jalarle que voltee un poquito a la derecha, pero el chofer sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y el resto de pasajeros están disputando sillas. Entonces, esa imagen la tenemos. ¿Qué tan afianzado, qué tanta gasolina nos queda? Un poco por ahí es la preocupación. Gracias. Muchas gracias, estimado Juan. Lorgio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos y todas. Sí, gracias por el curso y yo quiero irme más a los hechos prácticos, ¿no? A lo vivencial, a la experiencia. Y tiene que ver, por ejemplo, en Lima Norte tenemos la experiencia de haber desarrollado los comités comunitarios anti-COVID, ¿no? En ese contexto de la pandemia y hemos venido trabajando de manera coordinada con los comités comunitarios de Lima Norte. Pero a la vez hemos venido demandando también, bueno, todos saben ustedes que el primer nivel de atención se cerró pues apenas se dio la pandemia, ¿ya? Se cerró y vino todo este problema que los hospitales se congestionaron, etcétera, etcétera. Bueno, es de conocimiento público. Pero nosotros nos organizamos y nos organizaron, ¿no? Quien nos organizó o nos convocó fue el Ministerio de Salud y acudimos a esa convocatoria porque nos estábamos jugando pues la salud y la vida nuestra, de la gente y de todo. Pero también existe la tradición en Lima Norte que de la autonomía e independencia de la organización. Nosotros no somos asalariados del sector salud, somos voluntarios, somos vecinos, ciudadanos que eh, hemos participado en la convocatoria y nos hemos organizado de manera autónoma, ¿no? Pero bien, la experiencia radica de, a partir de esta organización, nos hemos planteado en los últimos 3 años una agenda común en el tema de salud, con la pregunta de qué hemos aprendido de la pandemia, ¿no? Algo hemos debido aprender, ¿no? Pero parece que somos tan, no sé si es necio, brutos, ya que no hemos aprendido casi nada, lamentablemente. ¿El Estado qué ha aprendido? Honestamente, nada, ¿no? Para ser sinceros. La ciudadanía, un poco, y eso se requiere, ¿no? Igual lo que pasa hoy con el dengue, ¿no? ¿Ya? Eh, pero tenemos una agenda, lo que son 5 grandes temas, rápido más. Primer nivel de atención para nosotros es clave, ¿ya? El primer nivel de atención. Si el primer nivel de atención no mejora de manera integral, ¿ya? Pasando por recursos humanos, equipamiento, infraestructuras, etc. Y el mismo Estado reconoce que tiene una brecha del 90, tiene un problema de 96% de inadecuado, lo califica, infraestructura inadecuada. Si el mismo Estado reconoce la precariedad, no hay un plan que revierta esa situación. Y no ha habido ministro alguno, ni parlamentario que ha logrado articular este tema, ¿no? O sea, ahí hay un gran vacío, ¿no? Un gran vacío. Entonces, por ejemplo, ese es un primer tema. Un segundo tema es la participación comunitaria. Y lo que más hay es la utilización comunitaria, ¿no? Se utiliza a la gente, pero no hay un proceso de, de participación real, ¿no? Como sujeto de derecho, ¿no? O sea,
para la foto, para el video, ¿no? Y ahí nomás quedó. Y eso para nosotros no es participación comunitaria, ¿no? Y creo que ustedes están hablando ya de planificación, de la necesidad de tener un diagnóstico, ver en el territorio, ahí está el territorio, Lima Norte, ¿no? ¿Ya? Y que acá su interlocutor del Ministerio de Salud es la DIRI Lima Norte, ¿no? Y acá el Ministerio de Salud de Lima Norte, ¿no? A ellos nos hemos venido demandando esos temas, ¿no? Un tercer tema es el tema del hospital de Coyique, el tema de la transparencia de PCRIS, el tema de la campaña de salud, ¿no? La campaña de salud, ¿no? Que debe haber campaña de salud, sí, pero no para la foto del alcalde, ¿no? De los alcaldes, sino que responda al perfil epidemiológico de cada distrito o al perfil de mortalidad de cada distrito para reducirla, ¿no? No para cosas que tengan que ver con el tema de promoción de autoridades. Ahí somos críticos porque la hemos vivido, ¿no? Y peor con la precariedad que tiene el primer nivel de atención. Hay una primera experiencia. ¿Hay gobernabilidad? No hay gobernabilidad. ¿Hay gobernanza? No hay gobernanza. Entonces decimos, bueno, hay voluntad desde la sociedad civil, pero lo que no hay voluntad es de los representantes del gobierno, ¿ya? Entonces ahí no hay capacidad para generar un horizonte que permita hacer las cosas poco a poco, por lo menos, ¿no? O sea, no hay ni capacidad de diálogo, ¿ya? Entonces, y hay un nivel de inestabilidad de directores en esta gestión, por ejemplo, de la señora Boluarte, ¿no? Hemos tenido 5 directores de Nadiris, ¿ya? Imagínese usted un promedio de 3 meses ¿ya? Y un poco más por cada director. Entonces creo que me gusta la teoría, pero en la práctica creo que es la cosa más compleja y no se da, ¿no? ¿Está bien? O sea, por eso yo no quería irme a la imaginación, sino a los hechos, a la experiencia, y creo que sería bueno desarrollar algunas experiencias que nos permitan tener una mirada crítica en función a lo que estamos tratando en este curso. Gracias. Bien, gracias, Lorgio, y bien, Juan, nuevamente por tu intervención. Ya con esto terminaríamos la clase de ahora. Respondiendo un poco, ¿no? Yo creo que el ejercicio práctico sin duda es fundamental y tener una mirada crítica sobre lo teórico también es muy importante, ¿no? Porque yo sí considero que la democracia tiene una crisis muy profunda, creo que la vemos de una manera bastante, esa crisis la vemos de una manera muy epidérmica, ¿no? Eh, por eso, bueno, ahí por ahí se hablaba de contrato social, ¿no? ¿Y qué significa todo eso? O sea, más bien estamos avanzando hacia una sociedad mucho más desigual, mucho más fragmentada, eh, donde el orden, ¿no? Ha significado casi 70 muertos, vulnerando el Estado de Derecho, vulnerando una serie de normas, o sea, en fin, esa es la sociedad a la que estamos avanzando y donde, pues efectivamente ya ni siquiera se mantienen ciertas formas, ¿no? Entonces, sí es importante reflexionar de estos conceptos, pero que también creo que hay que tomar de estos conceptos cosas que puedan ayudarnos a orientarnos en las cosas a las que aspiramos como sistema político, como democracia, para abrir nuestra imaginación política, porque eso es lo que se necesita en estos tiempos, ¿no? Repensar nuestra democracia, representar la representación política, repensar los partidos políticos, cómo actúa la sociedad sobre la base de lo que hay, ¿no? De lo existente. Entonces la sociedad tampoco es el ámbito idílico, ¿no? Hay mucha indiferencia, hay mucha desafección por las cosas que ya hemos planteado, hay una serie de dinámicas económicas, territoriales, políticas, hasta mediáticas, que van erosionando las formas de solidaridad y van más bien apuntando a que cada quien opte por las salidas más bien individuales. Y ahí voy a entrar a responderle a lo que decía Juan, ¿no? A ver, nos imaginamos ese vehículo y efectivamente, si cada uno de los pasajeros del vehículo solamente está pensando en su particular interés y no tiene en perspectiva la gasolina, el lugar hacia donde debe ir el autobús, cómo debe manejarse, quiénes podrían necesitar más los asientos que otros, pues efectivamente ahí hay un grave problema que puede generar
un accidente que puede generar una incomodidad, viajar mal. Yo me pongo a pensar siempre en el metropolitano, en el caso de Lima, ¿no? Cuando la gente se planta en la puerta y puede viajar de extremo a extremo en la puerta y no deja pasar a nadie, y realmente, pues, no funciona, ¿no? No funcionan las cosas de esa manera. Y justamente creo que la politización, la política, es ese proceso a través del cual, desde lo particular y sin soslayar los intereses sociales particulares, los intereses también individuales, podemos mirar también lo general, ¿no? Porque eso general puede también tener una redundancia en lo particular, ¿no? O sea, finalmente los que viajamos mal en el bus somos todos, no solamente algunos. Terminamos viajando todos mal, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? La politización justamente consiste en ver cómo somos capaces o no de negociar, de disputar a través de determinadas reglas, instituciones, nuestros propios intereses y mirando de alguna manera, efectivamente, el largo plazo, ¿no? Los griegos ya hacían reflexiones sobre eso, ¿no? Porque decían que la gente que no era ciudadana, pues miraba lo básico, ¿no? Y no miraba la virtud en la ciudad, ¿no? No miraba los temas generales, las preocupaciones que solamente los estadistas podían ver, ¿no? Y eso hacía a los ciudadanos virtuosos, a los que eran capaces de mirar y de trascender sus intereses más inmediatos, ¿no? Pero ahora hay toda también una reflexión sobre la importancia de esos intereses inmediatos y que muchas veces soslayamos y que no queremos escuchar, ¿no? Y que lamentablemente terminan capitalizados por los sectores más extremos de los sectores más conservadores y antidemocráticos, ¿no? Entonces, creo que es importante esa reflexión que hace Juan. Y sobre lo que dice Lorgio, sí, pero como ya dije, ¿no? Sí creo que es importante ver los casos concretos. Estas son apuestas, ¿no? La idea de la gobernanza, la idea del desarrollo territorial son apuestas que habría que ver cómo logramos, ¿no? Y justamente eso se trata la política y se tratan los procesos de incidencia política, ¿no? Cómo logramos avanzar hacia formas más democráticas de decidir, cómo logramos que la participación no sea una argucia solamente para justificar cosas, porque, o sea, yo siempre hago una reflexión sobre la participación, ¿no? Digamos, la Constitución plantea una serie de mecanismos participativos, hemos tenido una reforma descentralista y participativa del Estado, pero esa participación fue enfocada por las multilaterales, tomando además mucho del participacionismo, digamos, de experiencias pasadas, no como una manera de darle poder real a la gente, sino como una manera de involucrarla en una época donde no habían recursos suficientes, donde había muchas dificultades económicas, ¿no? A inicios de los 2000 esa era la realidad. Pero conforme fueron creciendo los recursos, las rentas, ¿no es cierto? Extrañamente, la participación empezó a ser irrelevante, no definía nada, se murió la participación para la ciudadanía, implica invertir mucho para ganar muy poco, porque no se logra mucho, y ustedes saben, la participación implica un costo, como decía Lorgio, esas comunidades invierten sus recursos para poder participar, para poder lograr determinadas cosas. Entonces, si yo siento que no puedo lograr nada en eso que llaman participación, pues lo abandono, ¿no? Es como con el Estado, a la gente no le interesa el Estado porque el Estado solo molesta, no ayuda, no resuelve nada, ¿no? Entonces, creo que eso fue pasando conforme efectivamente aumentaron los recursos y los sectores dirigentes, por llamarlos de alguna manera, los gobernantes, los grupos de poder, querían capturar más recursos, ¿no? Entonces, de todo esto se desprende que lo que necesitamos efectivamente es un cambio en nuestra democracia, es un cambio de paradigma en la idea del desarrollo y, por supuesto, también procesos de politización, de organización, de participación, que se pueden expresar ahora de diversas maneras, ¿no? A través de la participación en partidos políticos. Bueno, los partidos, la mayoría son desastrosos, sino casi todos, por no decir todos. Podemos participar a través de la organización social. También la organización social tiene su crisis, pero bueno, hay que participar igual, porque como muy bien se ha dicho, eso tiene costos, ¿no? No organizarnos, no participar, nos ha llevado a escenarios como los que vimos en la pandemia, ¿no? Donde en pocos, bueno, más bien diría al revés, ¿no? En la pandemia lo que se mostró de manera positiva
Es como las comunidades de los Andes, por ejemplo, fueron capaces de recibir a estos ciudadanos migrantes que no tenían para comer en las grandes ciudades y se fueron a refugiar y a replegar en el campo, en los pueblos, ¿no? Donde se les daba tierra, se les ayudaba con la construcción de su vivienda y podían sobrevivir de la agricultura, ¿no? Eso lo he visto en Sarwa, por ejemplo, y no creo que sea el único caso. Lo sé de varias comunidades donde finalmente se le abrió la puerta a los hijos de los migrantes, ¿no? Y se mostró cómo la comunidad podía actuar y responder, mientras que el Estado no podía hacer absolutamente nada, no era incapaz de repartir un bono porque no teníamos un organismo financiero que tenga esa capacidad de poder, y hasta ahora no lo tenemos tampoco, ¿no? Entonces, creo que sí es importante también considerar, ¿no? Cómo la participación sí ha sido clave para responder en medio de todo ese desastre que han causado nuestras autoridades, quienes nos han gobernado, y los poderes, ¿no? Que nunca les interesó desarrollar más nuestra institución, mejorar la participación política, etcétera, ¿no? En fin, creo que hasta ahí hemos llegado, ha sido 2 horas, es bastante. Espero que haya servido esta clase. Ahí hay un pedido de bibliografía y también les vamos a pasar la presentación. Les pido a través de Gerardo, les voy a pasar, ya tenemos la presentación, pero falta poner la bibliografía, ¿no? Ahí les voy a pasar una serie de documentos que espero sean útiles para poder seguir reflexionando sobre esos temas y ver cómo le sacamos provecho, ¿no? A este curso para poder desarrollar en la práctica, como decía Lorgio, eh, digamos, estrategias de incidencia política. Hasta ahí llegamos, Gerardo.